De los vínculos, dos personas se vinculan, hombre y mujer, dan lugar a otro. Y así venimos desde atrás. Y eso nos va dando sentido de pertenencia a un grupo. Yo pertenezco a este grupo, ¿m? Que se va ampliando, bueno, o no, porque capaz que después los hijos deciden no tener hijos y termina ahí, bueno, ya está. Pero venimos así. ¿M? Y estamos todos inmersos dentro de ese, también se llama campo morfogenético, campo mórfico, transmitiéndonos de unos a otros ciertas memorias, ciertas creencias que constituyen ese alma grupal. ¿Bien? Ese alma grupal vela, cuida para que el equilibrio siempre se reestablezca. Porque todo sistema, si no vuelve a reestablecerse, colapsa, como cualquier sistema. Los sistemas que tenemos adentro de nuestro cuerpo, los sistemas que vemos en el mundo, el sistema educativo, el sistema político, económico. El mundo es un conjunto de sistemas, hay sistemas por todos lados. Este sistema, que le podríamos llamar familiar, es, digamos, está formado por todos estos integrantes. Cuando uno de los integrantes le sucede algo o pasa algo, o lo que sea que suceda dentro del sistema, el sistema, para no colapsar, tiende a compensar, tiene que restablecer el equilibrio. Y eso es lo que está sucediendo todo el tiempo. Obviamente que nosotros no lo vemos con los ojos del cuerpo. Nos damos cuenta de los efectos de esto. No vemos las causas, vemos los efectos. Las causas las descubrimos cuando constelamos. Al constelar, como aparece el sistema, se muestra el sistema, se muestra lo que está sucediendo, lo vemos. Pero en nuestra vida diaria solamente lo conocemos por los efectos, porque decimos, uy, papá, pum, murió en un accidente trágico. Estaba todo bien y ¡paf! Muere papá. ¿Bien? Esos efectos son los que nosotros vivimos y que nosotros lo vivimos como una tragedia o como quiera que le llamemos drama o lo que sea. Bien. Todo eso va sucediendo dentro de ese alma grupal. Pero ya viene, imagínense, nosotros acá tenemos los abuelos, están los bisabuelos, tatarabuelos, todos los que vinieron antes, millones de personas que nos precedieron. Todo lo que sucedió antes, si no fue visto, honrado y abrazado, podríamos decir, integrado dentro de este alma, aceptado, o sea, incluido, pasa a ser excluido. El excluido no es que es uno que apareció de golpe y no sé, le llamamos el excluido. No, el excluido son todos esos, que pueden ser muchos, que fueron condenados, juzgados por este alma grupal, no por las personas en sí, sino por el alma, es inconsciente, que dijeron, vos no perteneces, vos no sos de los nuestros, porque hiciste tal cosa y tal cosa. Parece que lo dice María, pero María tiene una conciencia, al mismo tiempo que está dentro de este alma grupal, una conciencia personal, que ese es el problema. Hellinger plantea que el problema del alma, estos desarreglos que hay, es debido justamente a esto que rige la conciencia, que ya viene, la conciencia viene ya, nos viene inculcada desde el inconsciente colectivo por las religiones, por eso el estado adulto no tiene religión, que está en el adulto no cree en nada, si no, no puede estar en el adulto. La religión que nos inculca que Dios está en los cielos, que nos mira, nos juzga y que los pecadores van al infierno y los buenitos van al cielo. Eso hace que dentro del alma se genere, debido a estas creencias de todo esto del colectivo, estas conciencias de inocencia y culpa. Entonces, o soy inocente o soy culpable.
Y así se rige el alma, porque dentro del alma actúa la conciencia, inocente, culpable, bien, mal, vida, muerte. Bueno, la dualidad. Entonces, como todo el mundo aquí quiere sentirse inocente, porque a nadie le gusta ser el culpable, por eso inventamos las leyes, para encontrar los culpables y que haya alguien que se haga cargo de ellos. Inventamos el Ministerio de Defensa y todas esas cosas. Nosotros inventamos todo, tenemos un mundo montado hermoso para justificarnos y que nosotros seamos los buenos y los otros los malos. Con tal de seguir sintiéndome inocente, entonces yo sigo permaneciendo en este alma arcaica, obedeciendo a este alma arcaica. Todo el grupo. Porque uno que no obedece pasa a ser el excluido. Es como que el sistema, ¡puf!, lo excluye. No es que lo haga alguien. Por eso nosotros honramos y miramos a todos igual. No nos ponemos del lado de la víctima y señalamos al perpetrador, porque eso tampoco lo hace un constelador. Sabemos que todos son movidos por esa conciencia, por ese alma grupal, y que no pueden hacer otra cosa más que la que hicieron. Estamos en una continua, sí, aceptación, asentir. Eso es lo que sana al otro. Aparentemente otro porque todos somos el mismo, pero nosotros creemos que cada uno es cada uno. Entonces, todo sucede para restablecer el equilibrio. Entonces, este alma va a velar por eso, porque todos sigan perteneciendo. ¿Mm? Cada vez que hay alguien que se le dice no perteneces, se lo excluye, va a venir un inocente más adelante, que no es que le ponen nombre y dicen, hay un libro allá arriba, no, no, nada, es que es inconsciente, que representa a este que fue excluido. Y eso es lo que nosotros vemos en las constelaciones. ¿Con quién está este? Este está implicado con este porque como nadie lo vio a este, entonces ahora este va a hacer que sea visto. Entonces se va a comportar igual que este, va a imitar, se va a enfermar de algo para que todos lo miren. Algo va a suceder dentro del sistema para que todos pongan la atención en el excluido y lo miren de una vez por todas. Porque nosotros lo que hacemos es mirar a los que no fueron vistos, para que todos pertenezcan y para que haya orden. Esa es la primera ley, que es la de pertenencia. Todos pertenecemos. Bien, entonces, el otro orden se llama el orden de jerarquía. Están los que vinieron primero, son los grandes, y los que siguen los pequeños, y así después estos se transforman en los grandes, y los otros los pequeños, y los grandes, y los pequeños, y los grandes, y los pequeños. Los que vinieron primero están primero, están en orden. Es un orden que tiene que ver con la gratitud, con la honra y con el respeto por haber llegado primero. ¿Mm? Eso es lo que nosotros honramos. Entonces, ese orden jerárquico se tiene que respetar. Por eso, por ejemplo, imaginemos que dentro esta familia, este matrimonio, nacieron estos dos hijos vivos, nacieron dos muertos, nosotros los colocamos para restablecer esa jerarquía, ese orden, donde este es el primero, este es el segundo, está la tercera, este es el cuarto. Contamos a todos, a los vivos y a los muertos. Hellinger dice que todos vivimos en el mismo, acá, los vivos y los muertos. A pesar de que la gente vieron que dice que los muertos están en el otro plano, en otro lado. No, Hellinger no habla de eso. Esas son cosas que, ya les digo, el colectivo inventa. Es un colectivo. ¿Vieron cómo son los colectivos?
Entonces, todos vivimos juntos. La diferencia es que los muertos tienen que descansar y hay que dejarlos en paz. Bueno, a las personas vivas también hay que dejarlas en paz porque hay personas que vieron que rompen los cocos y no dejan en paz al otro. Así que es muy sano dejar en paz al otro, dejar ser. Podríamos ponerlo en actividad, en práctica. El mundo sería totalmente feliz. El problema es que eso no se cumple, porque nosotros no dejamos en paz a nadie. Alguien muere y estamos 20 años llorando el muerto. No lo dejamos descansar. Y la culpa no es del muerto, es nuestra, pero le echamos la culpa al muerto. A nosotros nos encanta echar la culpa a otros. Por eso el libro es Este dolor no es mío, tiene bestseller, porque claro, es el boom de la justificación. Este dolor no es mío. Eso significa que no es mío porque yo estoy imitando o estoy en implicación con alguien. Pero la que siento el dolor soy yo, no el muerto. Entonces este dolor es mío, porque yo soy la que lo siento. El adulto es responsable. El niño, no. El padre, tampoco. Solo el adulto es responsable. Se hace cargo de su propia vida. Deja de andar buscando ver culpables por ahí atrás. Los que hacen algo, los culpables, tienen que reconocer su culpa. Sí, es sano. Pero yo no voy a justificar mis acciones agarrándome de lo que hizo el otro, porque eso se llama chivo expiatorio, que también es muy común en el mundo. Entonces, este segundo orden que es el de jerarquía, cuando no se respeta, o sea, por ejemplo, la niña, la hija, hace de madre de la madre, porque la mamá no tuvo padres o no tomó a sus padres. Entonces es una niña. Entonces ya hay un desorden de jerarquía. Se pierde el respeto, se pierde la gratitud, se pierde todo. Esa es la segunda ley que nosotros observamos en las constelaciones. Pertenencia, jerarquía. Y la tercera, que es la del equilibrio, que si no se cumplen las otras dos, no se cumple la tercera, que es la de dar y tomar. En constelaciones se dice dar y tomar, no se dice dar y recibir. Dar y tomar. ¿Qué sucede? La ley del equilibrio se mantiene estable o se va regulando gracias a los que están en el mismo, podríamos decir, nivel. Los hermanos, las parejas, los amigos, que estamos en el mismo nivel. Digamos de igualdad, le podemos llamar. Si ella le da a él algo bueno, él le tiene que dar un poquito más para restablecer el equilibrio. Si él le hace un daño a ella le hace un poquito menos de daño a él para restablecer el equilibrio. Entre los iguales, ahí se tiene que cumplir así. Por eso cuando trabajamos relación de pareja, vemos eso, trabajamos eso para comprender. Después lo vamos a ver cuando vemos la clase 4. Ahora volviendo al tema del dar y tomar, ¿qué sucede? Entre los padres y los hijos, ese equilibrio no se puede restablecer, no puede volver, no se puede igualar, digamos, porque es así, cómo funciona. Los padres dan, los hijos toman, pero los hijos no le pueden dar a los padres. Los hijos le pueden dar cuando tengan hijos a sus hijos, pero no le pueden dar a los padres, no le pueden devolver. Solo los pueden honrar y agradecer y respetar, nada más. Pero nunca les van a poder devolver la vida, que es lo que los padres le dieron. Esto genera un sentimiento de deuda.
Por eso es que vamos a constelar, porque es que sentimos culpa, culpa. Mi madre que se sacrificó tanto por mí, o si no, nuestras madres se encargan de decírnoslo. Todo lo que hice por vos, desgraciada, y ahora me pagás así. Todas esas cosas que se escuchan dentro del alma grupal, que tienden a que el hijo pague por su vida. Los padres que le dicen eso a los hijos le están diciendo, pagá por la vida que te di, me debes. Y eso genera culpa. De ahí tenemos que salir. Nosotros primero para que poder ayudar realmente al cliente. No como otros consteladores que le dicen al cliente, tenés que honrar a tus padres, tenés que honrarlos. Así, gritan así. Y yo digo, pero es que estamos todos locos. Entonces no es una cuestión de tenés que, sino que conviene, conviene. El adulto dice conviene, por vos, no por tus padres. Hacelo por vos, liberate. Porque tus padres no van a venir a decirte, sí, hijo mío, está bien, vuela, vuela, te libero, te suelto. Muy pocos padres van a decir eso. Entonces yo, desde mi lugar de hija, tengo que darme cuenta que no les debo nada, que ya todo está pagado. Si no, no me libero. Y eso lo tengo que sentir yo primero, como terapeuta. Porque si no, ¿qué es lo que le voy a dar a mi cliente? De mi culpa. Tomemos juntas un poco del veneno, compartamos. Yo tampoco. No, yo qué mala hija que fui. Tenemos que salir de ahí. Porque esos son estados niños, padres. Estados que no llevan para ningún lado. Que sirven para sentir culpa. Pero vieron que la culpa acá manipulamos con la culpa. Bien. eh, Ahora vamos a pasar al triángulo de Karpman, que también tenemos que comprender qué es eso, porque es lo que provoca que las relaciones no sean armoniosas. Karma le llamó a esto triángulo dramático, dramático, tal cual, y es realmente un drama. A ver, vamos a poner 3 para formar un triángulo. Los 3 roles de este triángulo dramático son el del perseguidor, el del salvador y el de la víctima. Nosotros, cuando no estamos en un estado adulto, o sea, cuando no despertamos, o sea, cuando estamos hipnotizados con el mundo, despertar, a veces también que la nueva era habla, ay, yo tuve un despertar de la conciencia, me iluminé y no sé qué. Vieron que la gente está en toda esa cosa. Porque es con tal de sentirnos diferentes del otro, no importa por la razón que sea, y ahora lo espiritual también nos separa. No importa, lo importante es sentirnos separados. Despertar es cuando yo veo con claridad. Cuando dejo de creerme en pececitos de color y espejitos que me van mágicos. Cuando yo pongo los pies en la tierra y tengo mi mente clara. Ese es el que está despierto. No el que está prendiendo saumerio por toda la casa, que va a ser un incendio y pone perfume y no sé qué, y se piensa que todo tiene que ser, no es así. Eso es un estado niño. Los niños creen en cosas así mágicas. El adulto no. El adulto dice lo que es, y punto. No se enreda. Pero mientras no estamos en el adulto, estamos metidos en algunos de estos roles del triángulo de Karpman, que es muy importante comprenderlo, porque si no, no vamos a salir de ahí nunca, en el que o soy perseguidor, o soy salvador, o soy víctima. Esto genera dentro del sistema un drama, como las telenovelas. ¿Vieron cómo es la vida? Una obra de teatro telenovelesca, como las películas de Netflix.
así, todo llanto, ay Dios, sufrimiento. Este triángulo es el que nos mantiene ahí, porque no nos damos cuenta en qué rol estamos atrapados. Y yo tengo que descubrir en qué rol estoy, porque es muy saludable para poder estar en el adulto. El que está en este rol de perseguidor es como el que estaría en el rol ese del padre. Es la persona que es crítica, que quiere tener el poder, que es el juez de todo lo que sucede, ¿m? Que arremete contra los demás, que quiere pisotear a todo el mundo, que hostiga, amenaza, insulta. Bueno, el perpetrador, digamos. ¿M? No sabes hacer nada bien, deja que lo hago yo. Está siempre mirando ahí afuera para ver dónde encuentra el defecto, desaprueba a los demás, los denigra, los hace que se sientan unos pobres infelices. ¿M? Todo lo que me debes, impone castigos, ¿no? Son esas personas que, bueno, están regidas por su clan, obviamente, están metidas, implicadas en con muchos otros, y entonces no pueden sentir nada, no pueden expresar sus sentimientos, viven totalmente en la cabeza. Entonces es como que han reprimido tanto su sentir, se han desconectado tanto de su sentir, que lo único que pueden hacer es mirar desde la cabeza, pensar el mundo, tienen mucha rabia, mucho de todo, y no lo pueden expresar. Entonces se la desquitan con el otro. El mundo está lleno de perseguidores porque, bueno, es un lugar que me hace sentir poderoso, muy poderoso. Y hay personas que se someten a los perseguidores. Entonces, bueno, como están todo el tiempo proyectando y proyectando a los otros todas las cosas que tienen ellos, pero no las pueden ver en ellos, las ven en los demás, son personas que persiguen al otro, por eso se llaman perseguidor. Bien, entonces son condenadores, juzgan, se indignan, ven la vida blanca, negra, no hay grises, no hay matices, no hay nada, quieren controlar, son arrogantes, tienen complejo de superioridad, se atribuyen el derecho de hacer que los demás actúen según sus deseos, quieren ser vistos como un ser perfecto y libre de cualquier reproche, son esos que dicen, yo no, serás vos, yo no. Y rechazan su propia vulnerabilidad y vergüenza, detestan ser vulnerables, cosa que el adulto es muy bueno con ser vulnerables, pero la gente lo ve mal. Cuando veamos lo del niño interno, vamos a verlo de la vulnerabilidad. Todavía falta. Bueno, vamos a El Salvador. Ese es un lugar peligroso para el terapeuta, porque la mayoría de los terapeutas se creen salvadores. Y de ahí hay que salir, porque ese es un rol de héroe. Yo soy el héroe, el que complace a la gente, el que entiende a los demás, el que ayuda, soy caritativa, generosa, no sé qué, soy buena persona. Son esos que se preocupan mucho por ser buena persona. ¿Vieron esa gente que está todo el día con el buena persona, que llega un momento que ya tiene, ¿no? Yo quiero ser buena persona. No es que tenés que dejar de ser persona. Primero olvídate que sos una persona y vas a ver qué buena persona vas a ser. Pero mientras que sigas sosteniendo tu persona, y bueno, estás con la máscara de la persona. Persona significa máscara, viene del griego, cosa que suena, sí. Yo soy una buena persona. Y nos dan todo un currículum de todas las cosas buenas que hicieron en su vida, de lo bien que actuaron, de lo que se sacrificaron por los demás. ¿Mm? Es como, bueno, estos que, los ayudadores famosos.
los coachines. Yo soy coachín, ayuda al otro. Es que cada uno solo se puede ayudar a sí mismo. Yo solamente le puedo contar mi experiencia, por ejemplo. Le puedo transmitir algo, pero es que no depende de mí. Yo no salvo a nadie. Nadie puede salvar a nadie. El adulto sabe que no puede salvar a nadie. Son personas que nunca quieren tener problemas. Ay, no, a mí no me gusta tener conflicto, así que yo no me meto. No, yo en eso no, no. Entonces se encierran en sí mismos, se hacen un mundo ideal para ellos mismos. Es como, bueno, acá encontramos a todos, los gurús, los chamanes, todos estos que se creen espirituales, todos están en ese lugar, ahí, en El Salvador. Entonces, ¿qué hace El Salvador? Busca víctimas, busca estos, porque se alimenta de estos. Necesita muchas víctimas sufrientes, porque como ellos son los salvadores, lo tienen que salvar del mundo, lo van a hacer feliz. Yo te voy a arreglar. Vos vení conmigo, que yo te arreglo todos tus problemas. Ese lugar es el lugar del cual hay que escapar también. No sirve para nada. Bien. Ahora vamos a ver más detalladamente las características de El Salvador, que es el que vive hacia los demás, aunque él, de lo que le pasa a él, ni se fija. Quiere evitar todo tipo de conflicto a toda costa, quiere hacerse el bueno, que todos digan qué bueno que es fulanito, entonces que digan que es bueno. Eh, Oculta o evita las situaciones que son escabrosas, se siente siempre responsable de todo, de los hermanos, de los hijos, de todo, él es responsable de todo, y no puede expresar sus propios sentimientos y necesidades. Él sabe lo que le pasa a los demás, pero lo que le pasa a él no lo puede descubrir. Y el otro rol, que es el de la víctima, es el del niño herido. La víctima es el niño interior herido, en donde somos infantiles, indefensos, estamos metidos en ese rol, es la persona que llora, se queja, se ve como que está en manos de la vida, no sabe qué hacer, busca ayuda, busca ayuda, busca un salvador. Está en lo que me hicieron, bueno, está metido en eso. Juzga al mundo porque los que hacen, lo hacen bien, lo hacen mal, idealiza a las personas, busca cosas mágicas. Las víctimas, ¿no? Como se sienten indefensas, frágiles y defectuosas, se creen que, bueno, son producto de las circunstancias. Son incapaces de tomar decisiones, de cuidar de sí mismas, están con el sí, pero, como el estado niño, tienen miedo, están bloqueadas, paralizadas, se sienten insignificantes, ansiosas, infantiles, tienen mucha vergüenza, se sienten inadecuados e inoportunos. Los perseguidores buscan control, los salvadores buscan aprobación, las víctimas buscan seguridad. Los perseguidores son críticos y coléricos. Los salvadores son culposos y sacrificosos. Se sacrifican por todo el mundo. Y las víctimas son miedosas y vergonzosas. Entonces, si estamos en estos roles, tenemos que observarnos mucho para salir de ahí, porque desde ahí no se puede ayudar al otro. Y eso, el darme cuenta, es lo que me ayuda a justamente salir de ahí para poder estar en ese otro estado. Bueno, vamos a las preguntas. Pregunten, pregunten. Es la hora de la pregunta. Aquí, Dale, Silvia.
Uno puede estar en las tres, ¿no es cierto? Puede ser un perseguidor, puede ser en un momento es perseguidor, en un momento es víctima o en un momento soy Sí, salvadora. son Puede roles que estar se van intercambiando. eso, en los Sí, tres roles. sí, Ok. sí. Por lo general siempre hay uno que es más acentuado, en donde uno se siente más a gusto, entonces como que... Ah, Pero por lo general la persona va cambiando, porque puede, todo perpetrador o perseguidor se transforma en una víctima y toda víctima va a ser un perpetrador. Es, perfecto. cambia. Eso lo vamos a ver mucho en las constelaciones. Jessica. Sí, este, cuando uno identifica cuál es el rol en que se encuentra, ¿hay alguna estrategia antes de realizar una constelación para poder salirse de ese rol, ¿verdad? Mm, Suponiendo que ya uno lo tiene bien identificado por alguna situación previa que haya pasado, ¿verdad? ¿Hay algo que nos pueda ayudar para salirnos o cómo hacemos, ¿verdad? bien, Porque, bueno, como decía la compañera anterior, estamos en los tres yo roles creo, continuamente. estamos en los tres, ¿verdad? Pero si yo quiero realizar y permitirme, ¿verdad? Que me guíe el espíritu, y pues tengo que estar en el presente, sí o sí, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos? Esa es mi pregunta. Darme cuenta. Me doy cuenta y digo, no quiero esto más. Esa es la estrategia. No hay estrategias. El ego cree en las estrategias. El ego busca la fórmula, la receta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Eso lo pregunta un niño. El adulto no pregunta cómo hago. Va y hace. Y confía. Y si se equivoca, se equivoca. Pero el estado padre o niño, o la víctima, o el salvador, o el perseguidor, están en esa gran pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la fórmula? Decime el paso. Decime el paso uno, 2, 3, 4, 5, para que me salga perfecto. El adulto no tiene pasos. El adulto soltó todo. No tiene creencias. Y ahí es donde hay que ir. A ver, si me estoy victimizando, me doy cuenta y no me victimizo más. Ahora sí, lo sigo haciendo porque quiero. Me hice responsable. Que no significa no sentir. Porque si alguien me hace algo, por ejemplo, viene un perro y me muerde, es que me va a doler y voy a llorar o me voy a enojar o lo que sea, y voy a tener un sentimiento, pero va a ser primario. Lo voy a sentir, ¡pum! Y se va a terminar. No voy a ir ahora 3 días, hago un video en YouTube mostrándole a la gente la herida que me hizo el perro y hago un cuento, o sea, y lo transformo en... No, es que terminó ahí. Los sentimientos primarios son sentimientos que los tengo, ¡pum! Y se van. Los secundarios son el problema. Y eso ustedes lo van a notar cuando constelen la persona que no les abre los ojos nunca. Vos le decís, mira acá, y vos mirás de vuelta y está con los ojos cerrados. Son sentimientos secundarios, son sentimientos del ego. Están así. Y no quieren ver, no quieren ver. O miran el piso, o hablan y te están contando y están mirando para allá. Por eso le hacemos ese centro vacío para que se centre, que se quede quieto de una vez. Porque el estado niño y padre es que son estados muy alterados. Es que la persona está como, ¿no? Entonces, claro, si yo por mí misma no me puedo dar cuenta, pero me doy cuenta aunque sea de que no estoy bien y pido ayuda, ya estoy yendo hacia un estado adulto porque estoy pidiendo ayuda, pero para poder salir de ahí. Ese es un buen movimiento. ¿Sí? El problema es cuando la víctima o el padre vienen a pedir ayuda y quieren que nosotros le arreglemos la vida y que se la pongamos como ellos quieren. Y ahí no se puede. Pero nosotros sí, como terapeutas, podemos
ayudarle a ver, a que se vea, porque a veces necesitamos un espejo, necesitamos otro que nos espeje y que nos ayude a vernos o a escucharnos, porque es que todavía no lo pudimos ver. Pero ya si me doy cuenta de que me siento mal, es que algo está pasando. O que siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, es una alerta. Entonces yo dejo de culpar a los demás y ahora si voy a constelar para decir sí a la vida, no para justificarme en que mi mamá y mi papá fueron malos o mis abuelitos no sé qué, y entonces me justifico, porque el que se justifica no puede sanar. Justifica un niño, los niños se justifican. El adulto se hace cargo, dice, sí, lo hice yo, bien. Y de toda su vida se hace cargo, ¿no? Y dice, bueno, es que estoy en esta situación porque es que nunca hice nada. Siempre esperé que me lo hicieran, siempre esperé que me ayudaran, siempre esperé, o la culpa la tuvieron ellos. Es como que no actúa. El estado padre y el niño no actúa, el adulto actúa, que es lo que habló Hellinger siempre. Una constelación me lleva a actuar. La gente constela y como no le pasa lo mágico, que es lo que querían, constelaste. ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Eso es un estado niño, es infantil. Dice, me acuerdo hace todo el mundo. No, es, ahora veo. Comprendí y actúo. Salgo de ese lugar porque quiero, porque soy adulta. El adulto sabe lo que quiere. El niño no. El niño ahora te dice que quiere un chupetín y el otro quiere un chocolate y así. Las que somos madres ya sabemos cómo son los niños. Y le damos cualquier cosa que se calle. El niño se pone pesado. ¿Mm? Y el estado padre también es un estado de ese que es invasivo, que, o sea, ¿no? Y en los sistemas están esos estados, chicas. Los sistemas está el triángulo dramático, esos tres estados, más todo lo que traemos morfogenéticamente del campo. Imagínense. Entonces, sanar, obviamente que es un proceso, no es que yo hoy voy a decir, bueno, hoy ya está, ¿eh? Viaje al estado adulto y ya está, y lo logré. No, es que me va a llevar un proceso, pero ese movimiento hacia la sanación es un movimiento del espíritu. Porque desde el ego, el ego no nos va a decir que nos movamos hacia ahí, ¿no? El ego te va a decir, no, seguir culpando a los demás. El adulto, ese estado de adulto, es que te conecta con el espíritu y es que vos sentís ese moverte hacia hacer algo. No importa si es bueno o malo, porque también salís de los juicios. Es bueno salir de ahí, porque si no nos paralizamos. Es como, ¿no? Ayer estábamos en una constelación y me llamaba mucho la atención, ¿no? Por eso se los cuento en los movimientos del cliente internos, ¿no? Porque de repente, bueno, que estaba así y de repente decía, era como un interno que sentía. Bueno, ese es cuando nosotros soltamos algo, no sé lo que sea. Y esos muchos que vamos haciendo es que nos van encaminando. Porque otra cosa también que uno se tiene que proponer es dejar de ser como el caballo con la zanahoria acá adelante, de conseguirlo. No, no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no desperté, hoy no tengo el despertar, mañana. Y estamos atrás un ideal de la zanahoria, que está colgada acá, no la vemos que está colgada, y nunca llegamos. El adulto dice, ya estoy, ya llegué. Se abraza, dice, está bien, se consuela a sí mismo, habla consigo mismo y dice, está bien. Bueno, me equivoqué, sí, lo reconoce, y no lo vuelve a hacer. La culpa pasa en la tierra, decía Hellinger. Esto de tapar y tapar y nunca reconocer y
reprimir, reprimir, es lo que nos hace después añorar el cielo, porque es que como la vida es tan terrible, que queremos estar en el cielo que parece que allá se está bien, tocas el arpa y no haces nada. No, si acá se puede estar bien, porque es que con lo que hay, es como que te transformás realmente en un canal en el sentido de que todos los que están a tu alrededor están bien, no necesitas que los demás hagan cositas para que vos estés feliz, ni necesitas complacer al otro, no, es que cada uno está bien. Nos vemos, nos respetamos, nos ayudamos, si es necesario, hay que ayudar porque el otro necesita, y lo ayudo, pero desde otro espacio, no que después le voy a cobrar las cuentas. Ah, yo te ayudé, ahora me debes, ¿eh? No, es es un movimiento. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver la vida como movimiento continuo, en donde ahora me siento triste, bien, ahora salgo, ahora estoy alegre, y que es movimiento, y no me juzgo. Por eso son primarios esos sentimientos. Los secundarios son los que nos mantienen ahí, como que estoy triste y para toda la vida. O sea, no salgo nunca de ahí, ¿m? Porque eso me tiene una ganancia oculta, algo que me conviene a mí mantenerme ahí. Y después están los otros sentimientos de los que habló Hellinger, que son los metasentimientos, que son los sentimientos que nos conectan con lo abstracto, la paz, la alegría, la humildad, la verdadera generosidad. Son abstractos. Y eso es lo que se siente en una constelación, se conecta con todo eso, con todos esos metasentimientos. Por eso vieron cuando nosotros le preguntamos al cliente, pero ¿cómo te sentís? ¿Pero qué sentís? Es que tenemos que lograr que el cliente exprese eso que siente. Porque eso que no lo dijo nunca, es que es lo que necesita decir. A veces se van a asombrar porque el cliente dice, ay, es que esa frase era la que necesitaba decir, porque la había tenido guardada tanto tiempo, ¿no? Nunca la dijo. Por eso a veces las frases también, tenemos que tener cuidado de no estudiarnos frases de memoria, porque a veces no es la frase para el cliente, es la que viene. Cuando uno está en el espíritu, es la frase que llega. No importa si no está en ningún libro, es la que toca el corazón, toca y abre y abre. Entonces termina la constelación y estamos felices los dos, el cliente y el terapeuta. Se logró lo que se buscaba, el propósito. Ahí es donde vamos. Y al mismo tiempo también nosotros vamos sanando, ¿no? Es un camino sencillo. Otra pregunta. Mm, Por ejemplo, cuando una persona intenta suicidarse o piensa en el suicidio, ¿no? mm. Ahí, ¿está en qué estado Víctima, de víctima, ¿no? claro, pero también puede estar implicado, ¿eh? Aparte de sentirse víctima, también puede Sí, estar implicado con algún ancestro porque en ese sistema hubo muchos suicidios, por ejemplo, claro. ¿sí? Por eso Hasta que constelar le puede hacer sí, bien. lo intenta, lo intenta, lo intenta hasta que en algún momento lo logra realmente. Sí, viste que hay muchas teorías con respecto a eso, que dicen que el que lo dice no lo hace, que el que se va a suicidar Que se no avisa lo no lo sé. hace. Eh, Hay muchas teorías. Yo, la verdad, no sé, he escuchado muchas teorías acerca de eso. Pero sí en el psiquismo es un sentimiento, bueno, de poca valía, Sí, de haberse quedado atrapado en algo del pasado, o estar implicado con alguien, con algún bueno, ancestro. ok. Mm. Por eso constelar para alguien que está en ese estado es bueno, siempre y cuando venga, o sea, esté dispuesto a hacer ese movimiento, ¿no? Porque a veces, si está muy atrapado en el dolor, es que la persona no va a poder acceder. Por eso nosotros también tenemos que salir de ahí en esto de querer insistir en que ese se tiene que salvar, porque yo no sé lo que es mejor para el otro. Nosotros tenemos que estar abiertos a los que vienen, ¿sí?
No andar buscando víctimas por ahí y querer ayudar a todo el mundo. Para eso vamos a una ONG y bueno, no sé, le damos comida al necesitado, hagamos cosas así. Pero esto no es así. No es que yo termino la constelación con la persona, no le pregunto nada, no, lo dejo ahí. Si vuelve, vuelve, si no vuelve, es porque no tiene que volver y es un movimiento así. Yo no tengo ni idea de lo mejor para el otro. ¿Mm? Lo mejor para el otro es, bueno, que deje de sufrir, ¿no? Sería bueno. Pero es que el otro sufre porque cree que es importante. No puede ver nada. Es como, por eso fíjense en que nosotros trabajamos con el ver. No ve, no ve, no ve, está ciego. Amor ciego. Amor que enferma. Por eso Hellinger escribió este poema, ¿no? De amor que aleja del abismo. Porque es que el amor ciego es como, imagínense que tenemos una venda y vamos caminando y llegamos al abismo y ¡bum! Nos caemos, porque estoy ciego. Ahora, si yo veo, entonces no me caigo al abismo, me alejo del abismo. Digo, ah, no, es que si llego hasta ahí me voy a caer. Entonces retrocedo. ¿Pero para qué retrocedo? Para mirar, sanar, acomodar eso y volverme otra vez para allá. Por eso nosotros hacemos los movimientos. Y es increíble, chicas, pero yo, que ya, bueno, miren cuántos grupos que tengo y todo, que hablo siempre lo mismo. Como cuando la persona constela, como cuando vos le ubicás los muñequitos hacia adelante y a él hacia adelante, es que le cambia la cara. Y vos decís, pero es que si solo moví los muñequitos, no hicimos nada. Pero sí, porque es que se ve. No sé si me explico bien, si no, pregúntenme si no lo comprenden. Porque a veces uno lo explica y cree que el otro lo entiende, que yo capaz que no me sé hacer entender. Es como una imagen, ¿no? A ver, empezamos con una imagen. Está todo alborotado ahí. Alborotado me refiero a desordenado. Con los movimientos del alma y las frases vamos ordenando. Cuando llegamos al orden, ya estamos en el movimiento del espíritu. Y es que el cliente lo siente eso dentro de él. Y eso le da un alivio. Es como, entonces te queda grabada la imagen, ¿bien? Sanada, o sanadora, o sana, bueno. Y esa imagen es la que después va a guiar a la persona hacia la verdadera sanación, hacia lo que necesita esa persona, no lo que yo creo. Y entonces va a decir, por ejemplo, el otro día una chica contaba que había constelado, ¿qué era que había constelado? Bueno, algo del aparato digestivo era, no me acuerdo bien cómo era el tema. Y contaba que después de la constelación, ella dice que le llama por teléfono a una amiga que le recomendó un nutricionista y se quedó asombrada. O sea, no es que le desaparecieron los síntomas, pero sí aparecieron situaciones que la van a llevar a un movimiento. Y no me acuerdo qué otra cosa que dijo que también, que la mamá de ella, eh, porque creo que había hecho la toma de los padres de la mamá, no recuerdo bien, empezó a hablarle del abuelo, que nunca le habría hablado. ¿Vos sabés que soñé con tu abuelo? Le decía la madre. Ay, que me viene la imagen de tu abuelo. Y ahí es donde vemos que realmente todo el sistema se empieza a mover. Nos sorprendemos, realmente nos sorprendemos. Una constelación a veces puede tener efectos muy buenos, pero siempre y cuando estemos abiertos. Por eso lo de la cabeza que le Silvina, digo. Sí, ¿quién habla? buen día. Ah, Susana, buen Susana. día. Hola, Susana. Sí. Bueno, yo me quedé confundida con algo que comentaste. Mm, Sos contundente con tus palabras, así que no dudes nunca en que nos explicas perfectamente. bueno, Realmente es muy linda tu clase. Pero me quedó una bueno. confusión y seguramente es mío. Sí, Cuando dale, estabas dale. hablando justamente de la parte donde nosotros, por ejemplo, uno que viene en este sistema
hacerse cargo de, por ejemplo, un excluido, y hablaste del libro Este dolor no es mío, que siempre el dolor es mío. Me confunde esto, Silvina. Si Mm, yo me estoy haciendo cargo del dolor de ese ancestro excluido, ¿por qué el dolor es mío? Porque me hago responsable de ese dolor, pero es de un sí, otro. Me claro, porque confunde eso, si sí, sí, me ahí lo aclarás. vamos a buscar unas palabras para que se entienda. A ver, Perfecto. es mío porque lo siento yo, ¿sí? Porque yo lo Sí, cargo, entonces digo es mío. Porque ese movimiento, cuando yo digo es mío, primero me hace responsable de que yo lo siento, o me hace tomar conciencia, es que lo estoy sintiendo, ¿sí? Es como si vos, por ejemplo, dijeras ahora, ay, este brazo derecho, este dolor que tengo en este brazo, ¿bien? Vos tomás conciencia, decís, me duele este brazo, ahí el dolor es tuyo, estás tomando conciencia de que es tuyo. Ahora, cuando vamos a constelar, vemos con quién estamos o a quién estamos cargando, o bueno, llamémosle como quieran, o con quién estamos implicados, que por eso siento ese dolor. ¿Bien? Lo importante es no usarlo como una justificación, porque es muy sutil la raya. Entonces, bien, lo cargo de mi abuelita, por decir algo, pero ahora lo estoy sintiendo yo. Entonces, ahora abuelita, es como decir, vos te vas a quedar ahí porque yo ahora te honro, te veo, te reconozco, y eso es un movimiento que hago yo, no lo hace la abuela. Por eso ese título es como que confunde, y es un disparador y un atrapador, podemos decir al mismo tiempo, de víctimas, si lo bien, miramos. perfecto, Claro, gracias, es Silvina. como muy Gracias. sutil, ¿no? Por eso Sí, nosotros, a veces cuando constelamos, tenemos que tener cuidado de no caer ahí nosotros, porque a veces es que es un momento que te lleva, ¿no? Donde vos es como que le querés arreglar al otro, lo querés solucionar, lo querés ayudar desde ahí, ¿no? Entonces, sin querer lo llevas y, bueno, pero mira, ves tu abuelito, que no sé qué. Y es como que eso, bueno, sí, va a ver que fue el abuelito, pero no lo vas a bien, sacar de ahí. ¿Mm? claro. Bien, Es como gracias. que, no, de nada. Perfecto. Es como ¿cómo se llama en el mundo el asunto esto del estigmatizar, ¿no? Que a veces uno se siente estigmatizado por el campo. Ay, en mi campo, por ejemplo, todos murieron de cáncer, por decir algo. En mi campo, todos, no sé, que yo padecieron tal cosa. Entonces, como que a veces cargamos el estigma, porque bueno, si todos fueron así, y ahí es donde, con lo que preguntaba Susana, es como el estar dentro de la buena conciencia que hablaba Hellinger. Bueno, con tal de pertenecer, y bueno, si todos murieron de cáncer, yo también. No es que yo lo digo a nivel de mi cabeza, no es que lo quiero, es a nivel inconsciente. Por eso el título a veces, si uno lo comprende bien, está bien, pero si uno lo comprende desde una mirada de víctima, no ayuda. ¿Mm? Puede ayudar el libro para tener muchas comprensiones si lo sabemos comprender, ¿no? Como todo, como decía, yo tenía un amigo que me acuerdo que decía una frase que a mí me quedó regrabada que decía, no es porque vos leas la Biblia que vas a tener luz, solo si vos tenés luz vas a comprender la Biblia. Y nosotros creemos que por hacer, entonces ahora me voy a iluminar. No, es que esa luz ya está dentro tuyo. Las constelaciones son ir a la luz. Salgo de la oscuridad, voy a la luz. Ahora veo. Bien. Es tu luz. No tenés que andar pidiendo velas por ahí. Préndame una velita. Eso es una actitud víctima, mendiga. Ay, Dios mío, Dios mío. Si habré dicho yo, Dios mío, ayúdame. Ya me puse en la víctima. La gente dice, pero ¿por qué no me resultan mis oraciones? Y claro, sí, Dios no atiende las víctimas. Dios está dentro tuyo. Tenés que escuchar.
¿no? Y quiere lo mejor para cada uno, o sea, lo mejor. Nosotros somos los que nos condenamos. Decimos, ay, no, esto no lo merezco, esto no. Eso son todas ideas nuestras. Todo eso, bueno, es arcaico, chicas. Estamos metidos en esa conciencia arcaica y es potente. Bueno, ¿se entendió esto de cómo es sintonizar con el espíritu? Porque después vamos a ir para la clase 10 y vamos a estar otra vez preguntándonos qué es sintonizar con el espíritu. Porque la mente es fatal para venir de vuelta a decirnos cosas raras. Nosotros lo que tenemos que hacer es apuntar, ¿no? A, bueno, querer estar en ese estado. Con ese querer verdadero, estar en ese estado, es que te quedás ahí y después te va a gustar. Porque el otro, el de la víctima y el del padre, son lugares que se la pasa mal ahí. Y después, cuando estás en el adulto, es que estás bien. Esta actitud de persona, uno tiene que comprender bien lo que es ayudar. Bueno, Hellinger vieron que habló de los órdenes de la ayuda, ¿no? No puedo ayudar desde un estado madre, en el que yo me creo que soy la mamá de mi cliente. Porque es que el cliente me va a ver como una mamá. El otro me ve como yo me siento. Es como que nosotros le transmitimos eso al otro. ¿Mm? Yo, por ejemplo, que ustedes me ven que hablo así, pero no es que hablo así porque es que yo estoy tan segura de que es así, que yo lo transmito segura. Yo no estoy, ay, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Esto lo digo como llorando. No, no. Yo estoy totalmente segura. Entonces, esa seguridad se transmite. Si yo estoy insegura, a mi cliente le transmito inseguridad. Y yo estoy, no sé, a ver, bueno, emocionalmente desequilibrada, es que va a venir mi cliente y que yo no lo voy a poder atender. ¿Cómo hago para recibir a un cliente en ese estado? ¿No? Como el terapeuta que le cuenta los problemas al cliente y entonces después ya no se sabe quién es el cliente. Es un rollo ahí, ¿no? Quedamos llorando los dos, terminamos llorando. No, yo tengo que, o sea, transmitirle, que es un nivel inconsciente que se va transmitiendo, esta energía en donde el cliente se va tranquilizando. ¿Mm? Pero porque yo tengo esa paz adentro, entonces la transmito. Si yo no tengo paz, no puedo dar paz. Es imposible. ¿No? A mí a veces las personas me preguntan y me dicen, ¿cómo haces? Le digo, es que no hago nada. No, no, pero haces algo. No hago nada. Yo me deshice de la que se cree que hace cosas. A esa la dejo allá, porque sé que esa es la que me estorba, que me da libreto. Yo no quiero escucharla esa. Yo necesito escucharme a mí adentro. Entonces yo sé que eso que está contando el cliente, yo también estaba ahí. Yo estuve ahí. Y entonces yo qué le voy a decir. Ay, sí, te entiendo, qué terrible. No, porque ahí no lo saco. Yo lo dejo y le voy mandando ese mensaje, que todo está bien, todo está bien.